cuenta el PSE y sobre todo se han podido dar cuenta el principal partido de la oposición que creía que en fin, la llegada de los intrusos a Ajuria Enea iba a determinar una intifada que al día siguiente iba a asolar las calles de las ciudades de Euskadi, ¿no? Entonces, una reflexión que me hago y que os hago para que veamos cómo hemos cambiado es que Euskadi había sido la reserva española del conflicto desde el comienzo de la transición hasta marzo de 2009. En el último año, el acuerdo PSE-PP, que permite al primero gobernar en solitario, ha convertido al País Vasco en la excepción de convivencia frente al resto de España, que curiosamente y paradójicamente parece haber copiado lo peor de nuestro anterior modelo. El cambio ha sido administrado en general con prudencia, tanto en la gestión como en la relación con el principal partido de la oposición, con el PNV, quiero decir. Esto no les sirve de consuelo a los nacionalistas, pero, en fin, cabe, y ahora terminamos ya con el ditirambo y pasamos a plantearnos las cosas hacia el futuro y las incógnitas que hay sobre el acuerdo de gobierno. Cabe preguntarse si el acuerdo por el que el PP aporta los votos de sus 13 parlamentarios sin ejercer ninguna cuota de poder es un pacto que tiene futuro, por la propia lógica de las cosas. Hay algunos problemas. Este fue, como acaba de decir Óscar, un pacto no del todo deseado por sus principales beneficiarios. Si os fijáis bien, el único rasgo que este pacto comparte con otras coaliciones de gobiernos socialistas en otras comunidades es que el segundo y el tercero se entienden para descabalgar al primero. Pero es el único acuerdo que se ha dado en estos 6 años entre los socialistas y el primer partido de la oposición en el Congreso de los Diputados. Ni pactos de gobierno ni acuerdos de Estado. Y he aquí que el gobierno vasco es, paradójicamente, la única apuesta política que hoy se sostiene y que goza de buena salud, por el momento, entre la geometría variable que tiene de pactos que tiene el Partido Socialista en las diferentes comunidades autónomas en las que gobierna. Echemos un vistazo. Quienes recordamos a Maragall durante la elección de Barcelona Olímpica para los Juegos del 92, soñábamos con la idea de que algún día aquel alcalde podría medirse con Pujol en unas elecciones autonómicas y ganarle. Como sabéis, eso no pasó exactamente, o sea, porque Pujol se había jubilado y a quien se derrotó fue a su sucesor, a Artur Mas. Pero Maragall, para gobernar, no se le derrotó, quiero decir, el primer partido siguió siendo Convergencia y Unió, pero Maragall hizo un pacto de gobierno con la tercera y la quinta fuerza políticas para desbancar a la primera y decretar un cordón sanitario respecto a la cuarta. Recordemos que Convergencia y Unión se las había arreglado bastante bien para gobernar durante 23 años, muchos de ellos con mayoría absoluta, con el Estatuto de Sau. Nunca había pedido Convergencia y Unión un nuevo Estatuto de Autonomía. Esto fue el PSC, fue un invento de Maragall que se empeñó en un nuevo estatuto con el lamentable resultado que hemos podido ver incluso para el propio Maragall y como seguramente veremos en las elecciones autonómicas de noviembre para el PSC. Con el mismo criterio se hizo coalición con UPG para echar a la oposición a Fraga, que se había quedado a un escaño de la mayoría absoluta. En Madrid, algo antes, con Izquierda Unida, pacto que fracasó porque el día de la constitución de la Asamblea, 2 tránsfugas del PSM, llamados Tamayo y Sáez, dieron la espantada. Hubo nuevas elecciones y el resto ya lo sabéis. En Baleares, Antic encabezó una coalición de 6 partidos para ganar al PP, que también había llegado a un escaño de la mayoría. Aquí hay que considerar, la verdad, que el PP tuvo muchísima suerte,
porque los procesos de corrupción sorprendieron a Jaume Matas no solo fuera del gobierno, sino de la actividad política, mientras el PSOE se ha visto obligado a prescindir de su muy corrupta socia de Unión Mallorquina al caerle encima los primeros procesos por corrupción. Esto hay que decir que lo de María Antonia Munar era una cosa en Baleares que era endémica, vamos, o sea, había gobernado antes con Jaume Matas e incluso Jaume Matas le dio bastante más poder que esto, para por si acaso, a pesar de que había ganado la mayoría absoluta en las anteriores elecciones, para por si acaso la necesitaba en el futuro. Pero cuando la necesitó en el futuro, porque le faltaba un escaño, ella preguntó si había alguien que le daba más y resultó que sí. Y entonces pues lo echaron. Ya digo que en todo caso esto para el PP fue una suerte, porque basta imaginar que a lo que hoy tiene con la trama Gürtel hubiera que sumarle un presidente en ejercicio como Matas, imputado por lo que tiene encima, ¿no? En Cantabria, donde el PSC era la segunda fuerza parlamentaria, auparon como presidente al líder de la tercera para descabalgar al PP. El resultado es que el populismo de Revilla superó al PSC en las autonómicas siguientes y lo relegó al tercer lugar. Los resultados han sido malos, por eso digo que el mejor resultado, con mucha diferencia, es el mayor éxito que puede presentar el Partido Socialista es el del gobierno vasco, es el de Patxi López, que por eso los periodistas, como no somos muy dados, generalmente porque no somos muy dados a pensar y porque nos gusta en todo caso no cansarnos haciéndolo, pues eso, Patxi López empieza a sonar como el heredero natural de Zapatero. Cosa que, claro, tiene su lógica porque realmente es el único varón del Partido Socialista que puede presentar una hoja de resultados francamente favorables, ¿no? Bueno, pues eso, ya digo, en el País Vasco, donde el pacto constitucionalista, esta coalición de contrarios, es el valor más sólido de Zapatero, y ha demostrado en este año que el PNV puede irse a la oposición sin que pase nada, que Euskadi está razonablemente mejor gobernada que otras comunidades autónomas. Y sin embargo, y era lo que decía antes Óscar, los socialistas no están contentos con un acuerdo de gobierno en el que solo han cedido a su socio imprescindible la presidencia del Parlamento Vasco. Es una coalición que les da todo el poder y sin embargo la asumen de manera vergonzante. Deberían comprender que esta es la principal razón de que los euskobarómetros digan de vez en cuando que casi 2/3 de los ciudadanos vascos no ven con buenos ojos el acuerdo PSE-PP. Es porque no se han atrevido a hacer pedagogía del pacto entre los suyos. Y la verdad, como dice el Evangelio de San Mateo, nadie debe encender una vela para esconderla debajo de un celemín. No parece que la experiencia en contra de esto haya sido negativa para sus dos protagonistas principales, Patxi López y Antonio Basagoiti. Los socialistas deberían extraer de esta experiencia una enseñanza muy provechosa. Como es público y bastante notorio, esta ha sido una forma no esperada de acceder al gobierno. Porque el PSE esperaba, no sé si con un optimismo algo exagerado, más bien creo que sí, dar el sorpaso al PNV. Superarle en número de escaños, como ya había pasado en 1986, para volver a reeditar el viejo gobierno de coalición PSE-PNV, pero ahora con un lehendakari socialista, cosa que entonces no se pudo hacer. No pudo ser, como ya está dicho, porque el PNV superó en 5 escaños a los 25 del PSE, pero yo creo que esta ha sido una circunstancia aventurosa, porque el pase del PNV a la oposición ha sido un factor necesario para instalar a la sociedad vasca en eso que llamamos normalidad con toda precisión. Normalidad que fue
como os decía antes, precisión que fue perceptible desde el mismo 2 de marzo en las calles de las ciudades y los pueblos vascos. El PNV comprobó con alguna sorpresa, efectivamente, que los jóvenes vascos no estaban para intifadas, que haber ido a la oposición era un problema de los que habían perdido el cargo entre los dirigentes del PNV, pero que esto a los ciudadanos, a los simples votantes, no lo sentían como una tragedia irreparable. Ahí está, que los trabajadores no mostraban